Vuelta 1 con Katia Baby Ultra Soft en color 77 y ganchillo de 4 milímetros. Empezamos realizando un anillo mágico. Y 2 cadenetas de inicio que van a representar nuestro primer punto medio alto. A continuación tejeremos 7 puntos medio altos dentro del anillo. Cerramos anillo mágico y ya tendríamos nuestros 8 puntos de vuelta. Vamos a introducir el ganchillo en la segunda cadeneta del inicio y ahí realizaríamos nuestro punto raso para cerrar la vuelta, pero antes haremos el cambio de color. Vuelta 2 con Katia Baby Ultra Soft en color 79. Vamos a realizar el cambio de color introduciendo el nuevo hilo al cerrar el punto raso de la vuelta número 1. Comenzamos tejiendo 3 puntos de cadeneta que van a representar nuestro primer punto alto. Y en ese mismo punto vamos a trabajar 4 puntos altos más para poder hacer nuestro punto popcorn de 5 puntos altos. A continuación sacamos el ganchillo, introducimos en la tercera cadeneta desde el inicio y cerramos formando así nuestro punto popcorn de 5 puntos altos. Hacemos una cadeneta de separación y cogemos hebra e introducimos el ganchillo en el siguiente punto, donde vamos a realizar de nuevo un punto popcorn de 5 puntos altos. Finalizamos introduciendo el ganchillo en el primer punto alto y cerrando de esta manera nuestro segundo punto popcorn. Y hacemos una cadeneta de separación. Vamos a realizar esto a lo largo de toda la vuelta haciendo un punto popcorn y una cadeneta en cada punto. Terminamos la vuelta 2 con ese último punto popcorn de 5 puntos altos. Y una cadeneta de separación. De esa manera tendremos 8 puntos popcorn y 8 cadenetas en esta vuelta, 16 puntos en total. Para cerrar la vuelta introduciremos el ganchillo en el punto popcorn primero que hicimos. Y realizaremos un punto raso donde haremos el cambio de color. Vuelta 3 con Katia Baby Ultra Soft en color 71. Haremos el cambio de color al finalizar el punto raso de la vuelta anterior. Y vamos a trabajar esta vuelta en las cadenetas entre punto popcorn y punto popcorn. Comenzamos con un punto raso en la primera cadeneta. Hacemos 3 cadenetas de inicio que representarán nuestro primer punto alto y a continuación 4 puntos altos en la misma cadeneta.
2 cadenetas de separación en este caso y repetimos en la siguiente cadeneta, saltando el punto popcorn. Hacemos 5 puntos altos en esa cadeneta. Y 2 cadenetas de separación. Vamos a repetir esta secuencia a lo largo de toda la vuelta en cada cadeneta entre punto popcorn. Terminamos la vuelta 3 haciendo los últimos 5 puntos altos en la última cadeneta entre punto popcorn y punto popcorn. Y las 2 últimas cadenetas de separación. Vamos a introducir el ganchillo en la tercera cadeneta del inicio para hacer el punto raso que cerrará nuestra vuelta, donde haremos el cambio de color. Vuelta 4 con Katia Baby Ultra Soft en color 76. Haremos el cambio de color como las otras veces en el punto raso de la vuelta anterior y vamos a tejer en esta vuelta los puntos usando ese hueco de 2 cadenetas entre los grupos de 5 puntos altos. Comenzamos haciendo 5 cadenetas. Introducimos el ganchillo en el hueco de 2 cadenetas siguientes y hacemos un punto raso. A continuación vamos a tejer un punto doble alto en relieve por delante y lo vamos a hacer en el punto alto central de nuestro punto popcorn. Vamos a introducir el ganchillo por detrás del punto para que el relieve nos quede por delante y vamos a tejer ahí nuestro punto doble alto. Obteniendo de esa manera un punto doble alto en relieve por delante. Repetimos 5 cadenetas, punto raso en el hueco de 2 cadenetas y punto doble alto en relieve por delante en el tercer punto alto de nuestro punto popcorn. Vamos a repetir esta secuencia a lo largo de toda la vuelta hasta llegar al final utilizando esos huecos de 2 cadenetas. Terminamos nuestra vuelta 4 repitiendo esa última secuencia de 5 cadenetas, punto raso en el hueco de 2 cadenetas y punto doble alto en relieve por delante en el tercer punto alto del punto popcorn. Para finalizar la vuelta, como no habrá cambio de color, haremos un punto raso en el primer arco de 5 cadenetas que hemos tejido. Y con eso terminaría nuestra vuelta 4. Vuelta 5 con Katia Baby Ultra Soft en color 76. No hay cambio de color. Vamos a trabajar esta vuelta en cada uno de esos arcos de 5 cadenetas que tenemos alrededor de la vuelta anterior. Comenzamos haciendo 3 puntos altos. A continuación, 2 puntos doble alto. Dos cadenetas y repetimos haciendo 2 puntos doble alto. Y 3 puntos altos.
Terminamos la secuencia con un punto raso en el punto doble alto en relieve por delante de la vuelta anterior. Y vamos a repetirla a lo largo de toda la vuelta en cada uno de esos huecos de 5 cadenetas. Terminamos la vuelta 5 repitiendo esa secuencia de 3 puntos altos, 2 puntos doble alto, dos cadenetas, 2 puntos doble alto, tres puntos altos, y punto raso en el punto doble alto en relieve por delante. Con esto habríamos terminado nuestra vuelta y esos pétalos en color 76. Vamos a cortar hilo y a rematar para poder continuar con la vuelta número 6. Vuelta 6 con Katia Baby Ultra Soft en color 82. Esta vuelta vamos a trabajarla en los puntos de la vuelta número 3, es decir, en esos grupos de 5 puntos altos. Introducimos ganchillo en el primer punto alto y tejemos 3 cadenetas que van a representar nuestro primer punto alto. A continuación tejemos un punto alto en el siguiente punto y un punto doble alto en el mismo. Un punto doble alto en el siguiente dos cadenetas y otro punto doble alto en el mismo punto. Un punto doble alto en el siguiente y un punto alto en el mismo. Y para terminar, un punto alto en el último punto alto de esos 5 puntos altos que hicimos en la vuelta número 3. Repetimos la secuencia en el siguiente grupo de puntos, haciendo un punto alto en el primer punto, un punto alto en el siguiente y un punto doble alto en el mismo. Un punto doble alto en el siguiente, dos cadenetas y punto doble alto en el mismo. Un punto doble alto y un punto alto juntos en el mismo punto y para terminar un punto alto en el último punto. Y vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta número 3 hasta que lleguemos hasta el final. Terminamos la vuelta número 6 con esa secuencia en el último grupo de 5 puntos altos de la vuelta 3.
Una vez que ya hemos terminado, se puede observar que esa vuelta quedará oculta por los pétalos de la vuelta 5. Para cerrar la vuelta vamos a introducir el ganchillo en la tercera cadeneta del inicio y ahí realizaremos un punto raso en el que introduciremos el cambio de color. Vuelta número 7 con Katia Baby Ultra Soft en color 77. Vamos a hacer el cambio de color en el punto raso de la vuelta anterior. Y esta vuelta vamos a trabajarla en el hueco entre los dos puntos altos de inicio y de final de cada secuencia y aparte en el hueco de 2 cadenetas. Comenzamos haciendo 6 puntos de cadeneta. Las 4 primeras cadenetas van a representar nuestro primer punto doble alto y las otras dos, nuestras 2 cadenetas de separación. Vamos a realizar un nuevo punto doble alto en el hueco entre puntos altos y a introducir el ganchillo entre las 2 cadenetas para hacer un punto raso. Realizamos un punto doble alto en el hueco entre los 2 puntos altos de la secuencia. Dos cadenetas de separación y un nuevo punto doble alto en el mismo hueco. Otras 2 cadenetas de separación y un último punto doble alto en ese mismo hueco también. Introducimos el ganchillo en el hueco de 2 cadenetas y fijamos con un punto raso. Esa sería la secuencia que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Terminamos la vuelta 7 con un punto doble alto en ese primer hueco de puntos altos, 2 cadenetas de separación y unimos con nuestro ganchillo en la cuarta cadeneta del inicio, donde haremos un punto raso para cerrar la vuelta y hacer el cambio de color. Vuelta 8 con Katia Baby Ultra Soft en color 82. Vamos a hacer el cambio de color justo al cerrar el punto raso de la vuelta anterior. Y esta vuelta vamos a trabajarla en los huecos de 2 cadenetas que hicimos entre los puntos doble alto. Comenzamos tejiendo 4 cadenetas que van a representar nuestro primer punto doble alto. Y a continuación 2 puntos doble alto en el primer hueco de 2 cadenetas. En ese mismo hueco vamos a hacer también 3 puntos altos. Pasamos a los siguientes puntos doble altos, esos huecos de cadeneta, y vamos a hacer 3 puntos altos en el primer hueco. Tres puntos doble alto.
y un punto picot que lo vamos a hacer haciendo 3 cadenetas, introduciendo el ganchillo en la primera cadeneta y haciendo ahí un punto raso. Ese sería nuestro punto picot. En el segundo hueco vamos a realizar 3 puntos doble altos. Y a continuación 3 puntos altos. Y vamos a repetir esta secuencia a lo largo de toda la vuelta, en los siguientes huecos de 2 cadenetas. Terminamos la vuelta 8 haciendo en ese último hueco de 2 cadenetas 3 puntos altos. Y a continuación 3 puntos doble alto. Para terminar haremos un punto picot. Y cerramos la vuelta introduciendo el ganchillo en la cuarta cadeneta desde el inicio con un punto raso. Cortamos hilo y rematamos para poder realizar la vuelta número 9. Podemos aprovechar para rematar todos esos hilos que nos han ido quedando después de hacer los cambios de color, que de esa manera nos sea más sencillo tejer las próximas vueltas. Vuelta 9 con Katia Baby Ultra Soft en color 71. En esta vuelta vamos a unir el pétalo de la vuelta número 5 a nuestra vuelta número 8 y además a trabajar en el punto doble alto central de la vuelta 7. Para ello introduciremos el ganchillo por el hueco de 2 cadenetas de la vuelta 5 y el hueco de los puntos altos de la vuelta 8. Hacemos 3 cadenetas de inicio que van a representar nuestro primer punto alto. Y en ese mismo punto tejeremos 4 puntos altos para realizar un popcorn de 5 puntos altos. Una vez que ya tenemos nuestros 4 puntos altos más nuestras 3 primeras cadenetas, sacamos ganchillo, introducimos en la tercera cadeneta desde el inicio y cerramos nuestro punto popcorn de 5 puntos altos. A continuación vamos a realizar 2 cadenetas de separación y vamos a tejer en ese mismo hueco otro punto popcorn de 5 puntos altos. Realizamos 4 cadenetas y ahora vamos a hacer un punto bajo en relieve por detrás en ese punto doble alto central de la vuelta 7. Introducimos el ganchillo por delante del punto y hacemos nuestro punto bajo por detrás de la labor. De esa manera vamos a tener un punto bajo en relieve por detrás. Hacemos otras 4 cadenetas y volvemos a introducir el ganchillo cogiendo el pétalo de la vuelta 5
y el hueco de los puntos altos de la vuelta 8. Y vamos a hacer ahí otro punto popcorn de 5 puntos altos. Cerramos nuestro punto popcorn y realizamos 2 cadenetas de separación. Y de nuevo un punto popcorn de 5 puntos altos en ese hueco. Cerramos ese segundo punto popcorn y hacemos 4 cadenetas. Y de nuevo un punto bajo en relieve por detrás en ese punto doble alto central de la vuelta 7. Y esta es la secuencia que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta y que va a quedar por detrás de la labor de la vuelta número 8. Terminamos la vuelta 9 haciendo 4 cadenetas y un punto bajo en relieve por detrás en ese punto doble alto central de la vuelta 7. Otras 4 cadenetas y vamos a unir con un punto raso en nuestro primer punto popcorn. Y ahí justamente haremos el nuevo cambio de color. La vuelta 10 vamos a trabajarla tanto en los puntos popcorn como en los huecos de las cadenetas. Para ello utilizaremos Catia Baby Ultra Soft en color 81. Y haremos el cambio de color al finalizar nuestro punto raso de la última vuelta. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenetas que serán el inicio de nuestro punto burbuja de 5 puntos altos. Cogemos hebra, introducimos en el mismo punto y realizamos lo que nos queda de ese punto burbuja de 5 puntos altos. Una vez que ya tenemos hecho, cerramos y hacemos una cadeneta de separación. Vamos a entrar en las cadenetas entre los puntos popcorn y vamos a realizar otro punto burbuja de 5 puntos altos. Y a continuación 2 cadenetas de separación y un nuevo punto burbuja de 5 puntos altos en el mismo hueco de cadeneta. Y una vez cerrado, una cadeneta de separación. Vamos a continuar haciendo un punto burbuja de 5 puntos altos en el siguiente punto popcorn. Y una cadeneta de separación. Vamos a entrar a trabajar en los huecos de las cadenetas haciendo 5 puntos bajos. Y en el siguiente hueco de cadeneta
con otros 5 puntos bajos. Vamos a repetir esta secuencia de nuevo, de manera que vamos a comenzar haciendo un punto burbuja de 5 puntos altos en nuestro primer punto popcorn. Y una cadeneta de separación. Y ahora vamos a realizar entre los dos puntos popcorn un punto burbuja de 5 puntos altos, dos cadenetas de separación y de nuevo en el mismo hueco un punto burbuja de 5 puntos altos. Cadeneta de separación y sobre el punto popcorn vamos a hacer un punto burbuja de 5 puntos altos. Cadeneta y pasamos al hueco de cadenetas para hacer 5 puntos bajos. Continuamos en el siguiente hueco de cadenetas haciendo otros 5 puntos bajos. Y continuamos tejiendo de esta manera hasta finalizar la vuelta. Vamos a terminar nuestra vuelta número 10 con esa última secuencia sobre los puntos popcorn y los huecos de las cadenetas. Una vez que hemos realizado nuestros últimos 5 puntos bajos, introducimos el ganchillo en la tercera cadeneta desde el inicio para realizar ahí un punto raso de cierre de vuelta y hacer el cambio de color. Vuelta 11 con Katia Baby Ultra Soft en color 82. Hacemos el cambio de color al finalizar el punto raso de la vuelta anterior. Y vamos a trabajar entre los puntos burbuja que hicimos. Comenzamos haciendo 3 puntos de cadeneta que van a ser parte de nuestro primer punto burbuja de 5 puntos altos. Cogemos hebra e introducimos el ganchillo en el hueco anterior al primer punto burbuja para hacer el correspondiente de esta vuelta. Cerramos y hacemos una cadeneta de separación. Pasamos al siguiente hueco y vamos a hacer otro punto burbuja de 5 puntos altos.
y una cadeneta de separación. En el siguiente hueco vamos a hacer un punto burbuja de 5 puntos altos, dos cadenetas de separación, hacemos de nuevo un punto burbuja de 5 puntos altos en el mismo hueco. Y una cadeneta de separación. Introducimos en el siguiente hueco y volvemos a hacer un punto burbuja de 5 puntos altos. Y una cadeneta. Y al siguiente hueco entre el punto burbuja y el punto bajo para hacer nuestro último punto burbuja de 5 puntos altos en esta secuencia. Cadeneta de separación. Y vamos a introducir el ganchillo en el quinto punto bajo de ese primer hueco de cadeneta. Y hacer un punto raso. Hacemos un punto raso también en el siguiente punto. Y esa sería nuestra secuencia que vamos a empezar a repetir entrando en el hueco entre el punto bajo y el punto burbuja de 5 puntos altos de la vuelta anterior, para realizar nuestra serie de puntos burbuja de 5 puntos altos con cadenetas de separación. Terminamos nuestra vuelta 11 con esa secuencia haciendo punto raso en el quinto punto y punto raso en el siguiente y uniendo con nuestro primer punto piña con un punto raso para finalizar vuelta donde realizaremos el cambio de color. Vuelta 12 con Katia Baby Ultra Soft en color 76. Vamos a realizar el cambio de color igual que las anteriores vueltas en ese cierre de punto raso de final de vuelta. Comenzamos haciendo una cadeneta y un punto bajo en ese punto burbuja de 5 puntos altos de la vuelta anterior. Y ahora vamos a trabajar en cada uno de los huecos de esos puntos burbuja de 5 puntos altos. Comenzamos haciendo 2 puntos altos en ese primer hueco. Y un punto alto en relieve por delante de ese punto burbuja de 5 puntos altos de la vuelta número 10. Entramos en el mismo hueco haciendo otros 2 puntos altos. Pasamos al siguiente hueco y realizamos 2 puntos altos.
punto alto en relieve por delante de ese punto burbuja de 5 puntos altos de la vuelta 10 y en el mismo hueco otros 2 puntos altos. Vamos a trabajar en ese hueco de 2 cadenetas y a realizar 3 puntos altos. Hacemos un punto picot que se realiza haciendo 3 puntos de cadeneta y un punto raso en la primera de ellas. Y de nuevo en ese hueco de cadenetas vamos a hacer 3 puntos altos. Pasamos al siguiente hueco y realizamos 2 puntos altos. Punto alto en relieve por delante de ese punto burbuja de 5 puntos altos de la vuelta número 10. Y 2 puntos altos en ese mismo hueco. Pasamos al siguiente y realizamos igualmente 2 puntos altos. Un punto alto en relieve por delante de ese punto burbuja de 5 puntos altos de la vuelta 10. Y 2 puntos altos en ese mismo hueco. A continuación vamos a tejer un punto bajo en ese punto burbuja de 5 puntos altos último de la vuelta anterior y un punto bajo también en la cadeneta de separación. A continuación vamos a hacer un punto alto en relieve por delante en ese punto bajo en relieve por detrás de la vuelta número 9. Y con esto quedaría hecha nuestra secuencia. Vamos a comenzar haciendo un punto bajo en el hueco antes del punto burbuja, un punto bajo en el punto burbuja y comenzamos a trabajar en los huecos haciendo 2 puntos altos en ese primer hueco, punto alto en relieve por delante del punto burbuja de la vuelta número 10, en ese mismo hueco 2 puntos altos, pasamos al siguiente hueco haciendo lo mismo, 2 puntos altos, un punto alto en relieve por delante del punto burbuja de la vuelta número 10 y en el mismo hueco 2 puntos altos. Tres puntos altos en el hueco de 2 cadenetas. Un punto picot. Y otros 3 puntos altos.
Pasamos a trabajar en el siguiente hueco haciendo 2 puntos altos, un punto alto en relieve por delante de ese punto burbuja de la vuelta número 10 y 2 puntos altos en el mismo hueco. Y exactamente lo mismo en el siguiente hueco haciendo 2 puntos altos, un punto alto en relieve por delante del punto burbuja de la vuelta número 10 y 2 puntos altos en el mismo hueco. Terminamos haciendo un punto bajo en el punto burbuja y un punto bajo en la cadeneta. Y por último ese punto alto en relieve por delante en el punto bajo en relieve por detrás de la vuelta número 9. Y vamos a continuar repitiendo esta secuencia alrededor de toda la vuelta. Terminamos la vuelta número 12 acabando esa secuencia. Haciendo un punto bajo en el punto burbuja. Un punto bajo en la cadeneta. Un punto alto en relieve por delante en ese punto bajo en relieve por detrás de la vuelta número 9. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en ese hueco antes de nuestro primer punto burbuja. Vamos a saltar la cadeneta de inicio y vamos a introducir el ganchillo en nuestro primer punto bajo para terminar ahí nuestra vuelta haciendo un punto raso. Vamos a coger el hilo y a cortar y a rematar antes de empezar nuestra vuelta número 13. Comenzamos la vuelta número 13 y lo vamos a hacer introduciendo el ganchillo en el último punto bajo que hicimos en la vuelta anterior. Y con Katia Baby Ultra Soft en color 77 vamos a realizar 3 cadenetas de inicio. Que van a representar nuestro primer punto alto y ahora en el mismo punto tejeremos 4 puntos altos más para de esa manera formar nuestro primer punto popcorn de 5 puntos altos. Una vez que ya los tenemos, sacamos ganchillo, introducimos en la tercera cadeneta desde el inicio y cerramos el punto popcorn. A continuación realizamos 6 cadenetas. Y un punto bajo en relieve por detrás en el segundo punto alto en relieve por delante de la vuelta anterior. Hacemos 3 cadenetas y de nuevo un punto bajo en relieve por detrás en el siguiente punto alto en relieve por delante de la vuelta anterior. Seis cadenetas.
y vamos a hacer el primer punto popcorn de 5 puntos altos en ese punto alto en relieve por delante que hicimos entre los puntos bajos de la vuelta anterior. Realizamos 3 cadenetas de separación y en el siguiente punto vamos a tejer otro punto popcorn de 5 puntos altos. Seis cadenetas, un punto bajo en relieve por detrás en el segundo punto alto en relieve por delante, 3 cadenetas, otro punto bajo en relieve por detrás en el siguiente punto alto en relieve por delante, 6 cadenetas, y realizamos un punto popcorn de 5 puntos altos en ese punto alto en relieve por delante de la vuelta anterior. Tres cadenetas de separación y seguimos tejiendo repitiendo esa secuencia a lo largo de toda la vuelta. Vamos a terminar nuestra vuelta número 13 haciendo 6 cadenetas, punto bajo en relieve por detrás en ese punto alto en relieve por delante, 3 cadenetas, punto bajo en relieve por detrás en el siguiente punto alto en relieve por delante, 6 cadenetas, un punto popcorn de 5 puntos altos en ese punto doble alto en relieve por delante, y 3 cadenetas de separación. Vamos a introducir el ganchillo en el primer punto popcorn que hicimos y vamos a realizar ahí el punto raso que va a poner fin a esta vuelta y en la que vamos a hacer el cambio de color. Vuelta 14 con Katia Baby Ultra Soft en color 79. Cambiamos el color en el punto raso, último de vuelta, y vamos a realizar 4 cadenetas que van a representar nuestro primer punto doble alto. Pasamos al hueco de las 6 cadenetas y vamos a trabajar ahí 6 puntos doble altos.
Continuamos tejiendo 4 puntos doble altos en ese hueco de 3 cadenetas. Y 6 puntos doble altos en el siguiente hueco de 6 cadenetas. Tejeremos ahora 3 puntos doble altos en el hueco entre los puntos popcorn. Y vamos a repetir esa secuencia en cada uno de los huecos de cadeneta que vamos a ir encontrando a lo largo de toda la vuelta. Terminamos la vuelta 14 realizando esa secuencia de puntos doble altos en cada uno de esos huecos de cadeneta de la vuelta anterior. Hacemos nuestros dos últimos puntos doble altos en ese hueco de cadeneta entre los puntos popcorn. E introducimos el ganchillo en nuestra cuarta cadeneta desde el inicio, que representa ese último punto doble alto que deberíamos haber hecho en ese hueco. Y cerramos con un punto raso, ya que no habrá cambio de color en la vuelta siguiente. Así quedaría nuestra manta tras la vuelta 14 por delante y por detrás. Y vamos a comenzar nuestra vuelta número 15, que se teje también en color 79, realizando 3 puntos de cadeneta que representarán nuestro primer punto alto. Y ahora vamos a ir tejiendo un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Y repetimos así a lo largo de toda la vuelta. Terminamos la vuelta 15, donde hemos hecho un punto alto en cada punto. Y lo vamos a hacer con un punto raso, introduciendo el ganchillo en la tercera cadeneta desde el inicio, pero lo vamos a hacer por la hebra de delante de la cadeneta. Y ahí justo antes de hacer el punto raso y terminarlo, vamos a hacer el cambio de color. Vuelta 16 con Katia Baby Ultra Soft en color 81.
Vamos a comenzar haciendo el cambio de color al finalizar ese punto raso de la vuelta anterior y haciendo una cadeneta. Introducimos el ganchillo en el mismo punto y vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a trabajar toda la vuelta por la hebra de delante del punto. Y comenzamos haciendo 9 puntos bajos por la hebra de delante. Una vez que ya los tenemos hechos, vamos a hacer el siguiente punto bajo por la hebra de delante, pero cogiendo el pétalo en color 76 en esa puntita del punto picot y uniéndolo de esa manera con ese punto bajo. Nos venimos al punto bajo siguiente y por la hebra de delante vamos a tejer 18 puntos bajos. Y de nuevo introducimos el ganchillo en la puntita del punto picot de ese pétalo en color 76 y vamos a engancharlo en el punto por la hebra por delante para hacer nuestro punto bajo. Vamos a ir repitiendo esa secuencia de 18 puntos bajos y fijando con un punto bajo ese pétalo a lo largo de toda la vuelta. Finalizamos la vuelta 16 haciendo 8 puntos bajos hasta llegar al final de vuelta. Vamos a introducir el ganchillo en el primer punto bajo que hemos hecho por las dos hebras y a cerrar con un punto raso. Cortamos hilo y sacamos para poder rematar luego. Y así quedaría nuestra vuelta 16. La vuelta 17 vamos a realizarla en el mismo punto donde empezamos la vuelta 16, pero en la hebra de atrás de la tercera cadeneta. Con Katia Baby Ultra Soft en color 71 vamos a comenzar haciendo 3 cadenetas que representarán nuestro primer punto alto. Toda esta vuelta vamos a trabajarla en la hebra de atrás de la vuelta 15 y vamos a comenzar haciendo 9 puntos altos.
Y una vez que ya lo tenemos, en el siguiente punto vamos a realizar 2 puntos altos juntos en el mismo punto. Continuamos tejiendo 18 puntos altos. Y tras esos 18 puntos altos, realizamos 2 puntos altos en el mismo punto. Y esa es la secuencia que vamos a repetir en toda la vuelta. 18 puntos altos y 2 puntos altos en el mismo punto. Vamos a terminar nuestra vuelta 17 realizando los 8 últimos puntos altos que nos quedarían para finalizar esta vuelta. Introducimos el ganchillo en la tercera cadeneta desde el inicio para cerrar la vuelta con un punto raso. Esta vez no hacemos cambio de color. Vuelta 18 en color 71 y vamos a comenzarla haciendo 3 cadenetas que van a representar nuestro primer punto alto. Y ahora en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Continuamos tejiendo 19 puntos altos por las 2 hebras del punto.
Y una vez que ya tenemos esos 19 puntos altos, vamos a realizar 2 puntos altos en el mismo punto. Y vamos a repetir esa secuencia de 19 puntos altos y 2 puntos altos en el mismo punto en toda la vuelta. Terminamos la vuelta 18 haciendo 19 puntos altos. Y para cerrar la vuelta vamos a introducir el ganchillo en la tercera cadeneta desde el inicio para realizar ahí un punto raso y el cambio de color a la siguiente vuelta. Podemos aprovechar este momento para rematar todos esos hilos que nos han ido quedando por detrás de los cambios de color.